vamos a ocupar la lengua náhuatl, que es nuestra lengua, la que nos atañe. Apriétale varias veces. Si no entiende nada, no importa, y tampoco entiendo nada a veces, pero vamos a ocupar nuestra lengua para empezar a describir lo que en realidad trata y de lo que en realidad explica que no es ni un penacho, ni tampoco es una corona, es un tocado. En lengua náhuatl tenemos uno de sus nombres como el Quetzalapanecayo Copili. Copili lo interpretan como corona o como mitra, pues no es lo uno ni lo otro. Copili es un copili, es solamente un tocado, no es ni penacho ni tampoco es corona. Entonces, desde empezar a nombrar las cosas con su nombre original, con el que fueron pensados, comenzamos a proyectar, como decían nuestras iguamastianes, en torno al nombre de las cosas, comienza a proyectar esta vibración y a generar una realidad totalmente diferente. A la que sigue, por favor. Y recordando que nuestra lengua náhuatl es una lengua madre que tiene la capacidad de seguir generando significados, de seguir generando palabras nuevas, algo así que no ocurre como lo es en el inglés, el francés, el alemán, que en 50 años, 100 años van a haber cambiado completamente. Hace 100 años eran unas lenguas completamente diferentes, y en ese entendido para nosotros son un dialecto del latín, de las lenguas germanas y del griego. En cambio, la lengua náhuatl es una lengua madre que durante 2000 años, 3000 años ha mantenido los mismos significados, los mismos símbolos. Por eso es muy importante aprender a identificar y a leer nuestros patrones, nuestra escritura. Para empezar a entender, vamos con esta infantilista y esta pequeña presentación sobre qué es el copili, qué lo contiene y qué lo conforma, porque si no conocemos algo, difícilmente lo vamos a amar. Bueno, principalmente pues fue hecho por los amantecame, que son estos sabios, estos artistas de las plumas originarios de aquí de México. No solamente los mexicas tenían la mantecayo, los otomíes, los mayas, los zapotecos, es parte de nuestra cultura el manejo de las plumas. Tiene una altura aproximadamente de 116 centímetros y un diámetro de 1,75 m. Es realmente muy grande, un copili muy grande. Y bueno, tiene plumas de diferentes aves. El primera de estas es el ave Xurtoto, que por ahí ya me hicieron la corrección, de que sí es un ave de esta familia, pero la que corresponde al tocado es un ave todavía más azul, más turquesa, recordando la palabra shiwi, que puede ser hierba turquesa, año precioso. Y ahí lo tenemos. Ashtopan, la que sigue, por favor. Bueno, vean, son pequeñas aves, no son aves grandotas, son aves pequeñitas, y ya mencionamos más o menos el tamaño del copili. Nicantictiasque y Nome Totome, aquí tenemos la segunda ave. Intexpantilis, Nemotoca Quecholi, como nuestra veintena, que bueno, la utilizan como flamingo, flamenco, me confunde eso, pero para nosotros es el quecholi. Tiene plumas de Tlauquecholi, que aquí lo tenemos presente, y también cuenta con piezas de oro en forma de media luna y con piedras preciosas. Ashtowi, la que sigue, por favor. También vean, son plumas de diferentes largos, de diferentes tonalidades, y para empezar a entender la dimensión de esta pieza, vamos a ver este acercamiento. Vean, aquí tenemos la Xurtoto. ¿Cuántas plumas creen que hay ahí? Ahora son las que quedan, pero sabemos, y vamos a ver más adelante, que tenía muchísimas más. Vean los colores que tienen, vean la selección que tienen, vean cada pluma, cada una de ellas. Ahora para nosotros puede ser muy fácil decir, pues un tocado, un penacho, ¿no? Las plumas se compran, ¿no? Muy fácilmente. Pero antiguamente las personas que se dedicaban a este oficio no cazaban las aves para quitarle las plumas, y también las cosechaban, tenían siembras de plumas. En la veintena de Quecholi también se podían recuperar plumas cuando cambiaban las plumas, los plumajes, y bueno, todo un arte que lleva añísimos. Y el oro, vean las piezas, todo eso es oro, hay jade, hay turquesas. La que sigue, por favor, Zatepan. Aquí tenemos otro de las aves que lo conforman, porque mencionamos, si no conocemos las aves, si nunca las hemos visto, ¿cuántos de ustedes han visto estas aves en vivo en su lugar? También ocurre porque el medio en el que están originalmente han sido desplazados, cada vez más alejados, cada vez se ha perdido su ecosistema, y la gente que se dedica a las aves nos menciona que para la conservación de las aves es muy importante mantener su ecosistema, si no las aves se desplazan, se van, y por eso ya no las vemos.
Aquí tenemos otra de las aves de las cuales se obtienen las plumas para el copilil quetzal, que es el que se le conoce como cuquillo. Observen también cómo tiene su cresta. Eso va a ser un detalle muy importante con respecto a las aves de donde viene el copilil quetzal. Ashtowi, lo que sigue, por favor. Pues aquí vamos a ver ahora el más famoso, el más popular de todos, el que siempre se lleva toda la atención por su esplendor y por su belleza, incluso hasta en su nombre lo dice, le llaman pájaro quetzal, en náhuatl se llama quetzaltótl, el ave preciosa, quetzali es hermoso, precioso, y bueno, y es justamente de donde se obtienen la mayor cantidad de plumajes, que son de este quetzaltótl, cuyas plumas son de hasta 55 centímetros de largo. No sé si ustedes hayan visto algún quetzal en vivo, si han tenido ese privilegio. Si no, la verdad es que es algo increíble, porque como les digo, si no vemos, si no sabemos de dónde vienen estas especies, difícilmente vamos a valorar la importancia que tienen. Por ejemplo, en el caso del quetzaltótl, pues es una ave chiquita, no vive más de 20 centímetros, pero sus plumas son muy largas, además de que ocupa exclusivamente del árbol de la ceiba para poder reproducirse. Si no hay ceiba, el quetzaltótl no se puede reproducir. Así de simple. El macho es justamente el que tiene las plumas alargadas, la hembra no tiene las plumas tan largas, pero vean nuevamente su cresta otra vez. De hecho, es de donde vienen los copili, los abuelos vieron que las aves tenían cresta, tenían copili y la usaban en ciertos momentos y dijeron, ocupamos, ¿no? También ocupamos esa tecnología de las aves. La que sigue, por favor, Ashtopan. Y bueno, pues cuando lo ven volar se hace la horizontal justamente. Pero ¿qué creen? Que también tiene las plumas del cuautli, que son entre grises, cafés, pero estas se encuentran al reverso del copilil quetzal y por eso no se ven, por eso no llaman tanto la atención, pero también están presentes. Entonces es muy importante ver qué aves se encuentran presentes. Son aves muy delicadas, son aves con colores preciosos, son aves con tocado y también son aves, en este caso, que son de cacería. Vean sus garras, vean cómo están en vuelo. Entonces, toda esa fuerza, ¿qué implica en un copili? Pues vamos a ver. ¿El que sigue, por favor? Porque hay, pues, algunas cosas que además de eso, porque las plumas sí es lo que lo ensambla, lo que lo sostiene, pero también tiene papel, textil, varillas, redes, diferentes tipos de amarre, también tiene chalchihuites, también tiene chihuijares y turquesas, tiene oro, tiene plata y tiene otros minerales incluso, o sea, no solamente son plumas, son muchísimas más cosas que realmente lo hacen precioso y aparte es muy grande y aparte, vean cuánto pesa, 980 gramos, es decir, no es pesado. ¿Qué significa eso? Que no es un objeto que esté hecho para la decoración, no es un objeto que esté hecho para estar inamovible. Las coronas, por ejemplo, son pesadas, son duras, son de oro, de plata, pesan 5 kilos, 10 kilos. Si se pone una corona no puede hacer absolutamente nada más que estar sentado en un trono dando indicaciones. Pero en cambio este pesa menos de 1 kilo. ¿Para qué creen que sea este copili? Exactamente, como lo dice Tognitsin, para la mitotilistli. Justamente eso es el punto clave que a mí me gusta mucho abordar, que es para danzar, exactamente. Entonces, imaginemos justamente a nuestros tlactuani portándolo para danzar. ¿Se imaginan cómo sería danzar con esas plumas? No con plumas de plástico, no con plumas compradas, sino con plumas auténticas en su movimiento. Porque aparte, bueno, lo vamos a ver, tiene una dinámica, el copili quetzal está articulado para que al momento de mover emule las alas de un quetzaltótl. También hay piezas que ya no llegaron en la actualidad, como lo es un pico de oro que parece ser que se ponía al momento de portar el copili y emulaba justamente al quetzaltótl. El que sigue, por favor. Entonces, vean, con eso estoy diciendo que nuestras autoridades tienen que danzar también. Antiguamente las autoridades tenían que danzar para demostrar su valía. Y ahora tienen que seguir danzando, no sé por qué no danzan, no sé por qué a la presidenta no se esmeran por traer el copili cuando ella tendría que estar portando el copili y danzando con nosotros, como un acto muy importante de psicomagia para el pueblo mexica, que es lo que radica, porque muchos dicen, bueno, ¿y eso para qué? Ya está allá, ya no importa nada de lo que está allá. Pues no es cierto, los símbolos son muy importantes y este es un símbolo que puede permitir despertar la memoria epigenética del pueblo mexicano y con ello justamente sincronizarnos en nuestro tiempo y nuestro espacio.
Bueno, aquí un poco más de estas especificaciones. No pesa más de un kilo el Quetzalapanecayo. A mí me impacta eso, me gustaría portarlo. Si no, yo no porto copil, pero ponerte uno de esos a veces es como increíble. ¿Por qué es increíble? Bueno, vamos a la que sigue. Porque lo conocemos como el tocado, el penacho de Moctezuma. Pero, ¿qué creen? Bueno, antes de pasar a lo que sigue, en un valor estimado, para ir dando una noción de qué es, cuánto es, se estima que por el gobierno austriaco vale 50 millones de dólares y entre otras estimaciones, 1,000 millones de pesos. Ay, nomás, no sé, un poquito. No, así es una platota, no puedo ni imaginar ni siquiera. Pero vean cuánto vale, o sea, es realmente muy valioso. Por esa razón, yo creo que ningún gobierno lo quiere prestar, lo quiere soltar. 50 millones de dólares, órale. La que sigue, por favor, pues que vean ese arte, es que es increíble. Nuevamente los detalles, ¿no? Selección, pluma por pluma, la orfebrería que tiene, botón por botón, luna por luna, zacual por zacual, y esos son los que nos llegan ahora, porque seguramente durante estos 500 años, ay, mira, se me pegó un botón, me encontré esto, me encontré aquello, y de hecho así fue. La que sigue, por favor, Zatepan. Aquí otros detalles para que lo podamos apreciar, justamente porque el que nos llega, el que vemos ahora, ya es una reconstrucción, ya ha tenido muchos arreglos de cómo era originalmente. Entonces, pues ya se ha ido deteriorando su forma. La que sigue, por favor. Porque justamente, bueno, en un momento que veamos la cronología, que la vamos a ver rápidamente, se menciona justamente cómo el arte plumario europeo no fue capaz en esos 400 años de poder restaurar el arte plumario mexica. Fue solamente hasta el siglo XX, siglo XXI, que dijeron, bueno, tal vez los amantecas mexicas nos puedan enseñar algo, pero solamente hasta el siglo XXI, antes no. Y gracias a eso se quedó endurecido. Vamos a lo que sigue, se quedó fijo, se quedó estático, ya perdió su movilidad. Y bueno, solo por mencionar algunos datos históricos que nos permiten dimensionar la importancia del Copil Quetzali, es que, primeramente, es más antiguo que los mexicas. Creemos que perteneció a Moctezuma porque nos dicen el tocado de Moctezuma y el tocado de Moctezuma, pero en realidad es una herencia, al parecer, de origen tolteca, y al parecer es solamente uno de los varios cientos de copilis que tenían las autoridades y que se iban heredando de generación en generación y de altepe en altepe. Por lo tanto, no es una creación mexica, sino que es una creación que va más allá del pueblo mexica. Por lo tanto, es una herencia muy antigua y de mucho valor, con un legado que excede, como les mencionamos, al poderío mexica, y es un símbolo entonces de un linaje quizás tolteca y quizás de los alrededores del año 1000 de la era común, tal vez quizás más antiguo, eso no lo sabemos, quizás estuvo en Teotihuacán, quizás fue antes de Teotihuacán y tiene muchísimo más tiempo. Pero bueno, para no detenernos aquí y mencionar solamente con brevedad un poco de cómo ha venido su devenir histórico, pues primeramente tenemos que entender que en 1521, que es esta fecha clave, en donde Fernando Pizarro fue justamente él quien llega a la capital y fue él el encargado de asesinar a Motecozumatzin. No lo perdió el pueblo, bueno, ya no vamos a discutir eso. Él fue empalado justamente por los Castilan, después de eso fue mostrado al pueblo para que lo apedrearan a él, según, pero en realidad siempre fue a los españoles, lo mataron, lo vejaron y le hicieron sus ritos funerarios. Pero fue Fernando Pizarro, el que se lleva, se apodera del Copil. Dicen que fue un regalo, de ninguna manera fue un regalo, y se lo lleva con una base de oro que fue enviada a Madrid al rey Carlos V, que al mismo tiempo fue emperador de Bélgica, Alemania, Hungría y Austria. Así es como llega como emperador Carlos I al palacio de Austria, justamente. Así es como llega, así llega, ya fue, y desde ahí se ha quedado desde 1521. Desde ahí, en 1524, 1590, se quedó arrumbada entre todas las cosas que han saqueado del mundo, y solamente hasta ya los 1600, tras la muerte del archiduque, se comienzan a hacer los inventarios de todo lo que han saqueado del mundo, y dicen, pues bueno, ya llenamos nuestras bodegas, ya llenamos nuestras arcas, pues vamos a ver qué tenemos ahora. La que sigue, por favor. Pero cabe mencionar que en todo ese tiempo estuvo arrumbado. Así es. Bueno, durante los siguientes 200, 300 años, se le fue cambiando el nombre, le llamaron sombrero morisco.
Después, en los años 1700, desaparece la base de oro, una base de oro en donde se ponía el copili para poderlo seguir haciendo las mitotilicia. A mí me llama mucho la atención como en nuestros círculos de danza, en algunos círculos aún se conserva justamente la tradición de que aunque no se porte el copili, sí se ponga en los altares para danzarle alrededor del copili. Y entonces aquí con la base tenemos la comprobación de que efectivamente hay altares para poner los copilis, para ponerlos a rezar, para ponerlos en veneración. Es decir, están activos siempre de alguna forma, no son algo estético. Bueno, como todo lo de oro, todo lo que cae de oro allá en Europa, pues desaparece mágicamente, se funde y se va a no sé dónde. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo era el posible pico que se tenía en el copili quetzal, que puede ser que se cortaba a la altura de la nariz o a la altura de aquí de la frente o quizás más arriba, eso sí ya no lo sabemos. Esa es una de las piezas que nos queda por registro, pero puede ser que incluso haya tenido más piezas de oro, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ya estas pérdidas que se van dando poco a poco. En los 1880 lo comienzan a llamar el antiguo estandarte magnífico mexicano, por ahí lo llamaron estandarte morisco, y le van cambiando el nombre, no sé por qué, y solamente hasta 1878 se hace la primera restauración, según ellos y según sus cánones, que a partir de ahí, pues lo que comenzó a pasar fue que se comenzó a endurecer, se comenzó a polillar, como se comenzó a polillar, comenzaron a poner insecticidas que acabaron con las plumas. ¿Se imaginan insecticidas en las plumas de quetzal, por favor? La que sigue, por favor. Ahí nuevamente, ahí se mantuvo, tuvieron sus guerras, efectivamente, y ya llegado el siglo XX, cambia nuevamente el nombre en 1908 como tocado de plumas, otra vez como dándole vuelta al nombre porque no saben lo que es y siempre tratan de definirlo desde sus conceptos. Nuevamente aquí está el énfasis en definir las cosas con el nombre que tienen, porque en náhuatl todo tiene un nombre y es muy importante rescatar siempre los nombres. Tienen sus guerras, tienen toda esta destrucción que le llaman guerras mundiales y nuevamente después de ello lo vuelven a exponer como las obras maestras. Ahora son obras maestras de Austria, ya no son ni del Nuevo Mundo, ahora son de ellos, como si ellos lo hubieran hecho, cuando en realidad, pues bueno, solamente la robaron. Y después de que se aplicaron lo mismo que aplicaron al mundo, pero ahora entre europeos, pues ya la muestran, la dejan expuesta en el exterior y queda bajo las inclemencias del tiempo. La que sigue, por favor, Zatepan, la que sigue. Queda bajo las inclemencias del tiempo y nuevamente siguen a partir de 1955 haciendo restauraciones amateur que le quitan su valor, le ponen pegamento, le ponen insecticidas, y comienzan a hacer lo que se imaginan. Y solamente es hasta 1986 que se comienzan a hacer las primeras huelgas, las primeras marchas para la recuperación justamente del copili quetzal, ya que durante todo este tiempo pues se mantuvo escondido, se mantuvo arrumbado, se mantuvo sin cuidado, pero niegan su devolución por una u otra razón. No lo utilizan ni saben para qué es, pero ahí está bonito como el trofeo de guerra. Siguen entonces durante los primeros años de los 90, como mencionó la Siguamastiani, se dan los 500 años de la invención del continente y comienzan todos estos movimientos culturales. Por eso es muy importante entender en dónde estamos y en qué tiempo estamos, porque no estamos por casualidad, ni la cultura a la que tenemos acceso es algo que siempre haya estado libre para todas las personas. Es un tiempo que nos está tocando vivir, es una era que nos corresponde vivir y que nos toca este momento de transicionar justamente de un sol a otro, teniendo todos estos cambios, teniendo toda esta recuperación de la cultura, este despertar de nuestra memoria epigenética. Y entonces es en esa época, a partir del 86 y del 92 y 94, que surgen todos estos movimientos, y entre esos pues surgen todas estos pedimentos, estas causas. La que sigue, por favor, Zatepan. Y pues bueno, aquí pues esto que les comparto es una extensión de lo que el abuelo Xoconostle ha venido haciendo, quien es el que ha estado justamente allá en Austria, ha estado haciendo el movimiento. Pues ahora nos encontramos en estos cambios también, en estas herencias de batalla, y pues aquí compartiendo un poco de lo que ha venido haciendo, porque todo lo que nosotros hacemos aquí nadie se lo inventó, no creo que nadie se lo haya inventado. A nosotros tuvimos algún maestro que nos enseñó,
que se ganó nuestro cariño y nuestra confianza, y pues gracias a ello pues decimos, pues bueno, eso me lo enseñó mi maestro, es lo que hay, es lo que creo, es lo que considero. Y pues bueno, hay que seguir dándole, no hay que bajar el renglón de las luchas que se han tenido, que tienen los abuelos, que tienen la gente de antes, la que sigue, por favor. Porque de alguna manera vinculan y encuadran lo que son pues la autodeterminación de un pueblo mexica. Nosotros estamos aquí como parte de un pueblo mexica, nos estamos autodeterminando como pueblo mexica, y como parte de esa autodeterminación tenemos que tener símbolos, tenemos que tener territorialidad, tenemos que tener nuestro propio lenguaje, tenemos que tener un número de participantes en la comunidad, y contamos con todo ello. Lo que importa es reconocernos como tal, pues estos principios como una comunidad. Bueno, ya en lo que es justamente en el siglo XXI, a partir de los 2000, pues se sigue pidiendo, se sigue manteniendo eso. En el 2012 se vuelve a examinar el Copil Quetzal, se dice nuevamente que no se puede transportar, pero no obstante sí hay transporte para momias de 4.000 años, hay transporte para obras de arte, hay transporte para elementos que son más delicados y de más tiempo y con más costo, y eso sí se pueden desplazar, pero un tocado que regresa a su lugar de origen, eso no se puede. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Y eso yo lo vinculo mucho, como también por el mismo principio por el cual no nos dejan hacer ceremonias en nuestras zonas arqueológicas. Hay una especie de control cultural que busca no detonar este principio epigenético de la nación mexica. Entonces ahí está el control de las zonas culturales, el control de nuestros símbolos y de nuestro patrimonio cultural, a lo que vayamos apuntando a que sí, efectivamente hay muchos factores que evitan que nosotros tengamos contacto con ello. ¿Por qué? Pues bueno, lo estamos descubriendo aquí. La que sigue, por favor, Zatepan. Bueno, aquí un poco más de lo que se ha venido haciendo, hablando con reyes, con más reyes, con más reyes, con más onus, con más... Todos ya saben, toda la parafernalia de instituciones que hay y que existen de por medio y que ya están puestas y que hay que lidiar con ellas. La que sigue, por favor. Pero siempre con el diálogo, ya no con la violencia, siempre integrando, siempre buscando la armonía, siempre buscando pues esta hermandad. Y pues bueno, ya en estos últimos años se hackean en 2022 los guías del museo y se pone la historia verdadera del Copil Quetzal, y pues bueno, ya para el 2025 pues ya contamos, ya se cuenta justamente con un transporte seguro para el Copil Quetzal. Lo que falta ahora por hacer, y es la razón por la cual estamos haciendo este movimiento, es que las instituciones como la Secretaría de Cultura, como el de Antropología, como la Secretaría de Gobierno y también como la misma Presidencia, solamente esas 4 instituciones pueden hacer el pedimento formal a la Embajada de Austria. Si ninguna de esas instituciones lo hace, no puede regresar justamente el Copil Quetzal. Entonces, ya no depende tan solo de la acción pública, de la acción comunitaria, sino de una acción institucional, ya que, pues como decimos, estas instituciones requieren de ese tipo de permisos, de ese tipo de pedimentos para poder seguir adelante. Con lo que estamos haciendo ahora pues es invitar a la acción de solicitar a las instituciones justamente que de manera formal se pida pues este instrumento, este Copil Quetzal. ¿Y por qué un Copil Quetzal? Porque es un instrumento que no requiere de entender un lenguaje pictográfico para poder sentir, para poder saber, que eso es importante. Efectivamente, otra de las luchas es traer los códices de vuelta, pero para traer los códices requerimos todavía más estudio, más desarrollo que nos permita acceder a ese conocimiento. Pero un Copil Quetzal es otro tipo de símbolo. Si bien es un códice, porque también tiene un código, es también un símbolo nacional que va más allá del entendimiento y se coloca en el sentipensar y en la epigenética. Y pues bueno, la que sigue, por favor. Entonces, es en donde estamos. Ahora pues estamos en la difusión y en la acción de hacer saber al pueblo mexicano que pues las personas, que habemos personas, y de donde ustedes también forman parte, que buscamos, que creemos en estos símbolos como un acto psicomágico de establecimiento o de restauración de nuestra nación. Así es la que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, aquí tenemos pues un poquito sobre lo que hemos hecho, un poco de la información también. A grandes rasgos es lo que venimos haciendo, es lo que venimos proyectando, venimos difundiendo, y pues por mi parte, por el momento sería todo. Si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración,
algún tomatazo, pues me gustaría saberlo también. Es muy importante conocer su experiencia, su sabiduría, porque como saben, pues este no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene mucho tiempo, pero el tiempo sí es un tiempo diferente en el que se pueden propiciar diferentes tipos de acciones. Y pues bueno, de mi parte es cuanto, mi mismo plazo Camachiliani, Angeniwan, y Paniclan Onotzalo, y Paniclan Chicolistli, igual que Chicago, Paniclan Clactoyet, y Paniclan Huitler. Pues les agradezco muchísimo al espacio aquí y ahora, igualmente pues a la comunidad del Fuego Nuevo, de la que formamos parte. Muchas gracias por estar aquí, por su espacio, por su sagrado tiempo. Y pues si quieren algo que compartir, algo que les gustaría saber, pues aquí estamos, no sé cuánto tiempo, unos minutitos nada más. Plaza Camatín. Mire, muy bien, justamente parte de lo que estamos haciendo aquí es querer formar un calpulli justamente que se llame Copili Quetzali, cuyo objetivo sea justamente darle fuerza a este movimiento. No, el abuelo no cuenta con un grupo aquí en México, pero sí cuenta con el contacto directo, al menos conmigo, que somos pues un representante de la comunidad danzante, y sí, uno de nuestros objetivos es formar un calpulli para darle difusión, efectivamente. Él radica en Tabasco y en Austria, porque él desde Austria es de donde está haciendo el activismo, es de donde él obtiene los fondos, porque no lo financian, entonces hay que estar buscando los fondos y allá es más fácil obtener fondos, exactamente. ¿Sigue llevando grupos de danza a él allá? Ahora ya no le ha podido dar el presupuesto para seguir llevando, pero sí existe la posibilidad de conformar un grupo y poderlo llevar de aquí para allá, exactamente. Pero necesitamos primero conformarlo, ¿no? Pero esa posibilidad existe, sí. O sea, está viviendo en Tabasco. Sí, en Tabasco, Austria, y luego viene para acá, dando conferencias, haciendo su activismo, pero no cuenta con un grupo ahora. Lo conozco antes de que empezara. Claro. Bueno, me lo saludas. Claro, se lo saludo. Adelante. ¿Cómo han actuado las autoridades, Secretaría de Cultura? Porque a veces hay mucha indiferencia de parte de las autoridades, o sea, como que a veces no les importa y eso. ¿Cuál es su actitud de las autoridades? Sí, es exactamente la misma actitud, justo porque como culturalmente están muy desapegados de lo que nosotros hacemos, es como algo que pareciera innecesario en el mundo actual, ¿no? Pero también, como decimos, desde otro enfoque, también es un hecho que es un factor de control cultural el que a nosotros como pueblo mexica nos impidan seguir accediendo a los símbolos. Entonces sí existe por ahí algo de, a ver, gobiérnense, ¿no? Vamos a posponerlo lo más que se pueda porque es inevitable que regrese, ¿no? O sea, no es porque nosotros queramos, sino porque el Copili quiere regresar. Es lo mismo que cuando hacemos las ofrendas para nuestras piezas, porque la gente que tiene resguardadas esas piezas dice, pues solo son piezas de museo, ahí están. Pero no es cierto, sabemos que están vivas, sabemos que danzan, sabemos que piden ofrenda. Entonces, en ese tiempo, como a todas estas piezas no les hacen ofrenda, no les hacen danzas, pues necesitan, las piezas ocupan la ofrenda. Entonces, quieren volver, van a volver, lo que pasa es que, pues sí lo van a retrasar lo más que se pueda. Entonces, por eso, ahora la acción ya no depende solamente de las autoridades, sino que tengamos una acción comunicativa y vamos a llamarlo así, una política desde la cosmovisión indígena, para poder realizar esos actos, así es. Entonces sí, ahí tenemos que hacer presión colectiva, estar insistiendo, no soltarlo, ¿no? Inmolarnos, no es cierto. No me quedo, perdón. Antes que nada, felicitarte por la presentación, muy profesional. Y si me permites, 2 tomatazos y una flor. El primer tomatazo no es tanto para ti, sino... Yo también he hecho mucho contacto con el abuelo Choconosky, le ofrecí ayuda como moderador del grupo Yo Soy Mexica, con más de 120 y tantos mil personas, y dije, pues aquí si se comunica adecuadamente, pues yo creo que podemos hacer mucho. Pero él se dedicó nada más a pedir dinero en su cuenta, y yo pienso que es una mala estrategia, porque mucha gente lo malinterpreta, que utilizan nuestra cultura a favor personal.
Y entonces yo le ofrecí que en lugar de que se hablara nada más de Xoconostle, que se hiciera un comité de repatriación, un poco lo que está diciendo el Calpulli, pero yo le llamé comité de repatriación del Güey Quetzalcóatl. Y con la intención de que fuera multidisciplinario, porque yo le decía al abuelo, es que tiene que haber aquí abogados, tiene que haber científicos, químicos, tiene que haber, en un comité de esta naturaleza tiene que haber varias personas de varias especialidades. No le interesó. Lo único que quiere es dinero en su cuenta. No le interesó el comité de Quetzalcóatl, nada más le interesó eso. Y entiendo su posición porque lo requiere, no lo estoy juzgando, simplemente digo que es una mala estrategia. O sea, yo le dije, si al comité de repatriación se le abona, va directamente a su cuenta, abuelo. Yo no pretendo nada de ahí, simplemente que se vaya directamente a su cuenta, pero vamos a hacerlo de una forma adecuada. No le interesa, ya me lo dijo, ustedes nada más se la pasan danzando y rezando, y yo sí trabajo de verdad. Bueno, pues está bien, yo sí trabajo. A ver. Segundo tomatazo. Hablaste del pueblo mexica y me encantó lo que dijo la abuela, no somos pueblo, somos nación, primero. Segundo, hay dos disquepueblos que se están formando, yo no sé a cuál te referías, pero uno se robó la marca registrada y la puso a su nombre cuando no le pertenecía, la registró a su nombre. Pueblo originario mexica está registrado a su nombre. Y entonces, muchos lo criticamos de cómo es posible que te registres la marca. Estoy hablando de Ulises, seguramente lo conoces. ¿Por qué registras la marca de todos nosotros sin el permiso, sin el consentimiento de nadie? Él, por sus propios huesos lo hizo, ¿no? Eso no debe de ser, porque si algo tenemos que apoyar es la unificación de la nación mexica, no la separación, no la división. ¿Por qué esta persona quiere tanto ese nombre y por qué lo registró su nombre? Para regalárselo al partido de Morena, porque él trabaja para un diputado de Morena. Y entonces para él es como un triunfo, para que le den un hueso dentro del gobierno, decir que él es el mero portador de la nación mexica y que están las firmas que él no consiguió, que yo conseguí de parte del alcalde. Y él simplemente, siendo abogado de Tlactocan, se robó los documentos y les puso su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a una organización que está vendido con un partido y que se inicia con un robo, con un ultraje? No es normal. Si va a querer venir el güey Quetzalcóatl, va a tener que ser en manos limpias, no sucias. Entonces, va la flor. Es que no he terminado con la pregunta. Sí. Claro. Entonces, eso solamente tiene un lugar donde puede llegar, que es un mausoleo. Y ese mausoleo se puede hacer con la colaboración de todos nosotros. Sería hermoso, sí. Y entonces el mausoleo, además, debe de estar en el lugar que a él le gustaba. ¿Y dónde está el lugar que a él le gustaba? Iztapalapa. Donde se bañaba, que es los baños de Moctezuma y Ah. ahí, en ese lugar donde estaba su cuerpo limpiándose, ahí tiene que llegar el cuerpo etérico. Correcto. A través del copil. Correcto, abuela. Claro que sí. Entonces, bueno,
aunado a esto, por eso es que se requiere un equipo multidisciplinario, que no sea nada más el que pide el dinero, o que no sea nada más, sino que realmente le preguntemos al químico, al físico, al biólogo, a todos, o sea, que realmente sea un equipo multidisciplinario. Y hice un plan que con mucho gusto lo puedo aportar, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, sea con manos limpias. Con mucho gusto aporto esto. Y yo pienso que si la nación mexica dice va, las autoridades tienen que responder, no es al revés. O sea, primero tenemos nosotros que estar convencidos de que es importante, y ese símbolo tiene que venir de nuevo a su patria. Básicamente. Muchas gracias por la aportación. Efectivamente, respondiendo un poquito a los tomatazos, muchas gracias por las palabras. Sí, el hecho de que estar aquí enfrente también busca un cambio de estrategia, efectivamente, o sea, porque justo, o sea, no se trata de la persona, sino de la causa, ¿no? Efectivamente. Entonces, es la causa, no la persona. Por eso, también lo que menciono, pues es cierto con respecto del abuelo, pero como mencionamos, hay que buscar una nueva estrategia, ¿no? Estamos en otro tiempo para generarlo. Por ejemplo, pues el abuelo se encontró en un tiempo de resistencia. Los abuelos que tienen más de 60 años, 70 años, estuvieron en la danza, les tocó mucha resistencia porque fueron la punta de flecha. No obstante, ahora tenemos que, o sea, sí seguimos en resistencia, pero también necesitamos en la persuasión. Es otro de los campos que necesitamos ahondarnos, ¿no? Y justamente como lo menciona, la persuasión es multidisciplinaria. Si no lo puede hacer una sola persona, ni tampoco una sola disciplina, efectivamente. Eso por un lado. Con respecto a lo de lo político, bueno, ahí no sé, la verdad, yo no soy político, yo no me meto con la política, ningún partido político me respalda, ni estoy con ninguno de ellos, ni tampoco con nadie del gobierno, y menos con este gobierno que nos intentó quitar los huevos, para nada. Entonces, no, yo no soy parte de ninguna asociación, soy una persona libre y autodeterminada que viene aquí por el amor a su cultura y por el establecimiento de una comunidad. Entonces, si me mencioné eso, fue por algo verbal que fue igual, ¿no? O sea, yo no sabía que era ya era una marca registrada, no tengo esa noción, no estoy metido en esas cosas. Mi energía va hacia la acción. Porque también como menciona, ¿no? Sí hay que pensar en quién lo va a tener y dónde va a estar. Yo no estoy pensando en quién lo va a tener. Mi lucha es primero que llegue, ¿no? Y ya que esté aquí, ya así luchen ustedes por quien quiera tenerlo, por donde quiera estar, no sé. Porque sí, efectivamente va a ser una lucha. Yo no es que lo favorezca, pero va a suceder, porque efectivamente estos símbolos despiertan cosas, entonces hay que prepararse para todos esos escenarios. Entonces, yo no estoy proponiendo el escenario de quién lo va a tener, ¿no? Ese ya es el siguiente paso. Antes de eso, primero, ¿cómo lo traemos? Y ya que esté aquí, que la psicomagia del copili realice su medicina. Ahí efectivamente, porque ahí ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, mi visión solo es hasta que llegue el copili. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? El chiste es que llegue aquí, ¿no? Pero bueno, eso es como el primero antes que otras cosas. Sí. Nada más vamos a dar 2 preguntas más y tenemos unas preguntas en el chat. Entonces nada más está la abuelita Marisela y Alfredo. Bueno, 3. Y sean breves porque ya nos come el tiempo, por favor. Gracias. A ver. Bien, perdón, hace aproximadamente 12 años se hizo una asociación civil. El maestro Andrés Segura y el maestro Chogonosle, ¿verdad?, que lo conozco hace mucho tiempo, en la lucha misma, hablando ya con autoridades, hablando ya con gobierno, tenía que ser una asociación civil, no una persona ni un grupo. Tenía que hacerse una asociación civil. Hay la asociación civil para el rescate del Quetzalcóatl. Estamos en contacto, por favor, porque se hizo hace ya bastantes años esa asociación civil para buscar, ya teníamos elementos como Mexicana de Aviación para hacer transportes, una serie de cosas, cambios de gobierno, abajo todo. Existe la asociación civil, la ponemos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Es que de eso se trata, de establecer las redes, ¿no? Justo. Bueno, no nada más una asociación civil, yo creo que tendría que ser comunidad, asociación civil, grupos, calculi y todo. Todo.
por Hola, todos hola, los frentes. compañeros. ¿Cómo están? ¿Cuál y yo? ¿Cuál y Pamela? Rápidamente, yo considero, y es bien importante eso que acaban de mencionar, precisamente yo he tenido muchos debates con mucha gente acerca de que los partidos políticos quieren abrazarnos, ¿sí? Abrazarnos. En realidad, yo pienso que no está bien que nos metamos en partidos políticos. Yo considero que no está bien que nos metamos en partidos políticos, porque, como bien lo menciona la compañera, cambian y todos vamos para abajo. Al final de cuentas, nosotros somos una nación independiente, como bien lo menciona el compañero. Yo también soy libre y soberano. No pertenezco a ningún partido, no soy de nadie. Al final de cuentas, soy un espíritu libre y vengo aquí a aprender. Mi nombre es Alfredo Cervantes, pertenezco a un grupo de danza. Lanzamos ahí en el Zócalo, de Autecame Pletonatio, y ya llevo el próximo julio 21, cumplo 30 años en la danza. Entonces, para mí es un gran gusto y un gran agrado. Igual invitarlos el 21 de julio a un costado de la Catedral Metropolitana, en la entrada del Templo Mayor. Ahí está nuestro grupo. Son bienvenidos. Es un grupo abierto. No estamos en ningún partido igual. Y nosotros les puedo decir que sí somos resistencia real. Hemos danzado ahí. Aunque no dejaban danzar, nos quitaron huevos, nos agredieron los policías. Tenemos demandado a Jesús Ortega, el capitán del grupo Puma, de los granaderos, que no existían, que según no existen hoy en día, pero siguen ahí, y nos han agredido, nos han quitado instrumentos, nos han golpeado. Estuve también en la resistencia cuando solicitamos los permisos en la Secretaría. Todas esas cuestiones, al final de cuentas el gobierno solo va a pedir para ellos. Igual tuve una confrontación ahora que fue el evento de la fundación, que cerraron todo el Zócalo. Exacto. Y no dejaban pasar a varios compañeros que por qué no traían una pichurrienta pulsera verde. Y al final de cuentas yo no llevaba pulsera, yo me iba a pelear. La verdad yo llegué con ganas de pelearme. Y cuando llegué a agredir, la verdad yo dije, se van a armar los soldados porque van a dejar pasar. Y mi jefe, mi capitán, pues ya una persona mayor de 70 y tantos años, llegó y me dijo, pues ya me conoce, y dice, ten, y me dio dos pulseras y me metí así. Yo la verdad me metí a regañadientes, pero me quedé con las ganas de pelearme con esa gente, porque no tienen por qué cerrarnos las puertas de lo que es nuestro espacio, el que hemos luchado. Claro, tenemos más derechos. Les agradezco mucho. Es Juan. Muchas gracias, Maximiliano. Sí. En realidad, pero sí tiene que ver precisamente con lo que sí expusiste y que te agradezco muchísimo porque yo nunca había visto la belleza tan profunda que era precisamente ver todo el tocado, pero yo siempre tenía una noción de que los tocados, casi la mayoría los usa precisamente de frente, pero tal y como nos mostraste ahí que venía precisamente de una idea de aves, pues todos los tocados son laterales. Entonces, como decías que de alguna manera tenían como el ganchillo de la nariz, no, el tocado tendría que ser como de frente y ahí está el ganchillo debajo. Ah, muy bien, es que tiene varias posiciones, por ejemplo, aquí no lo vemos, pero sí, efectivamente, una posición es de frente y tiene otros amarres para que se haga abierto, por ejemplo. Ah, ok, y entonces, pero entonces el tocado de los dos lados tiene la misma visión, o sea, está de los dos lados con las estructuras de oro, o sea, los que serían los botones de un lado y del otro. Ah, por atrás están amarrados, pero sí, están de un lado y de otro. Y también está tapizado por atrás de plumas, no solo por enfrente. Sí, es que siempre hemos visto las fotografías de frente, o sea, como está, ¿no? Nada más mostrado, pero nunca lo han girado o no sabemos cómo está de detrás. Sí, son estructuras de palo, ¿sí? Y atrás está la contra... Es como si fuera el copili, pero como en invertido, como en un patrón invertido. Ah, ok, pero pues sí. muchas gracias y felicidades porque tienes mucha energía, mucha historia y ojalá puedas compartir todo esto con una escuela, que tengas un calmecaco y fundes algo para las nuevas generaciones y los niños y todo esto, porque hay mucha historia en ti. Claro, Muchas gracias. es el Tonalcuepa Tlaxtiloyan, es la Escuela de Lengua y Cultura Náhuatl, para quien guste adelante, pero está igualmente al servicio para formar Calpuli. Los 104 Huehue también es una plataforma para hacer todo este tipo de acción, porque justamente lo que nos falta, politizar nuestra cultura, pero no como un partido, sino como una acción que tenga que ver para recuperar cosas y para tener acciones, principalmente con la territorialidad. Y la territorialidad no solo son los espacios donde danzamos, también son nuestros objetos, nuestras herencias, también son territorialidad. Gracias.
Bueno, hay una aquí que en el chat de para el México Fuego Nuevo 2027 en la página, que muchos dicen que si es Copili, así le llaman, que no es Copili, y otro dice que es Apanécatl. Entonces, si nos puedes dar esas diferencias. Okay. Bueno, como Copili tiene varios nombres. Copili Quetzali es una forma de referirlo, como el hermoso tocado o hermosa corona, pero ya vemos que no es una corona. Y el Quetzalapanecayo es algo así como puede interpretarse como la preciosura que se levanta hacia arriba como agua, más o menos, o como la esencia de la preciosura que se levanta como el agua, puede interpretarse así. Entonces, vean cómo en Apanecayo, Apan es el sentido de agua, o el sentido de algo que cruza, entonces nos habla de algo fluido, o algo que genera con el movimiento, porque el copil ahora lo vemos como una pieza, como piezas ornamentales, o como parte de un atuendo, pero es una tecnología que seguro permitía hacer cosas, ¿no? Como modificar el espacio, modificar el tiempo. Seguro también tenía alguna técnica para ser danzado, porque no es como que cualquiera se lo pusiera y danzara, ¿no? Requiere de una técnica. Entonces, ahí nos indica que para usarlo tenías que fluir como el agua, algo, levantarse como el agua. Entonces, ahí va como el Quetzalapanecayo, Copili también es otra forma de referirlo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo también quiero felicitarte, me encantó. Me dio mucha ilustración sobre que siempre me ha llamado la atención y ahorita lo entiendo mucho mejor. Pues muchas gracias y un aplauso, por favor. Gracias. Y pues el reconocimiento, gracias por estar aquí, gracias, hace un año también estuvimos, ¿no? En otro lado, pero seguimos con las conferencias. Pues adelante, un aplauso, por favor, gracias. Pues muchas gracias, yo como la compañera había oído del tocado, ¿verdad? Mal dicho, pero no veía como que esa parte valiosa de lo que entiende, y yo decía, ¿por qué habla de los pajaritos y todo eso? Bueno, pues ya me quedó mucho más claro la importancia de todo ello, lo cual agradezco. Tenemos una presentación más, pero no sé si me encuentra que el ponente, porque no lo he visto, ya le llamé, no me contestan. Si no, a la 1, a las 2, a las 3. Es Yao Prayevis Martínez de la Cruz, ¿no? Él era, bueno, creo que era nuestra última ponencia del día de hoy, pero si no, pues entonces la haremos por terminado, y así ya terminamos incluso a la hora planeada para la comida. Pues daríamos por terminado entonces nuestras conferencias del día de hoy. Les agradecemos su tiempo, su espera, su escucha, ¿verdad? Porque es muy importante, a veces uno prepara estar aquí para presentar y resulta que nadie nos escucha, ¿no? Entonces, qué bueno que hoy sí hubo mucha escucha, mucho entendimiento, y pues agradezco también la participación de todos los conferencistas del día de hoy. Muchas gracias por compartir su saber. Nos esperamos para el día de mañana, continuamos aquí también a las 10, ¿sí? También tenemos 7 conferencias, bueno, ya serían 6 porque la de una que iba a haber ayer ya fue hoy, entonces serían 6 conferencias. Nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Pues un aplauso para todos y todas, que bien nos lo merecemos, para los que están en el chat, en la página México Fuego Nuevo 2027, rumbo al 2027, pues mañana a las 9 de la mañana empezamos. Pues los invitamos al cierre dirigido con nuestra maestra abuelita Maru, para hacer este cierre de hoy, y mañana nuevamente pues abrimos. Adelante si nos acompañan. Gracias. Nimisplazo Camatilía Antehuachi.